Gloria a Dios. Bueno, en esta mañana vamos a hablar de un tema que Dios ha estado poniendo en mi corazón y quisiera compartirlo con la iglesia. Y quisiera que pudiéramos ir a buscar en nuestras Biblias a 1 Corintios 10, 23. 1 Corintios 10, 23. Y le he puesto como título a esta predicación: todo me es permitido, pero no todo me va a ayudar. Todo me es permitido, pero no todo me va a ayudar. Amén. 1 Corintios 10, 23. Y esto es una realidad. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Esto es un versículo tremendo. Es un versículo muy poderoso de parte del Señor para nuestras vidas. Y yo he decidido compartir este versículo porque generalmente hay mucha información, lo dije el otro día, acerca de todas las cosas que vivimos. Es la era de la información. Alguien publica un vídeo y aparece en cualquier parte del mundo, y esto es bueno, pero tenemos que entender que hay un principio de parte de Dios para nosotros que nos muestra cómo debemos cuidarnos los cristianos. Y este versículo yo pienso que viene a ser el ajuste de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice la palabra: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y quisiera que pudiéramos llevarlo un poco también a nuestro lenguaje más simple. Y dice la palabra: todo me es permitido, pero no todo me va a venir bien. Todo me es permitido, pero no todo me va a ayudar a crecer espiritualmente. Y quisiera que pudiéramos mirarlo así. Porque, por ejemplo, hay muchas veces que escuchamos vídeos. El otro día fue el día 14 de febrero. Y para el mundo se celebra el Día de los Enamorados, el Día del Amor, el Día de la Amistad. Realmente no sabemos exactamente, aunque hay muchas personas que hablan acerca de sus orígenes o quién diseñó esta festividad, o si después, por ejemplo, la Iglesia Católica le dio otra fecha y otro significado. Realmente, como por ejemplo las Navidades. Sabemos que el Señor Jesús no nació en la fecha de las Navidades, pero es el día que mundialmente se celebra el nacimiento de Jesús. Hay personas que no entienden acerca de lo cristiano, hay personas que no entienden las cosas de la Biblia porque no la han estudiado. Los que estudian nos damos cuenta de que realmente el Señor Jesús no nació en esa fecha. Pero ahora, yo quisiera que pudiéramos detenernos un minuto a mirar una gran realidad. Y es mirar toda nuestra vida a través de este versículo tan precioso de la palabra del Señor. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me va a ayudar a crecer espiritualmente. Hay historias bíblicas que nos narran una gran realidad en el ser humano, y es que el ser humano tiene que aprender a cuidar su corazón, porque es muy fácil que nos contaminemos. Fíjese que Jesús le dijo a la iglesia, nos dijo a nosotros, nos dijo: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, porque la levadura es aquello que contamina nuestra vida. Ahora, cuando nosotros miramos bien la Escritura, nos damos cuenta que Jesús hace referencia a la levadura de los fariseos como la hipocresía.
Y esto es algo que tenemos que tener cuidado cada uno de nosotros en nuestro corazón y examinarnos a nosotros mismos y decir: Señor, realmente yo tengo la capacidad de poder estar juzgando o señalando a otras personas porque hagan una cosa o la otra. Más bien creo que debemos reflexionar y llegar a un conocimiento en mi vida, porque cada uno de nosotros tenemos que cuidar nuestra propia vida. Ahora quiero hacer un análisis de estos 2 días, de estas 2 fechas específicamente. El día del amor y la amistad. ¿Es malo el amor y la amistad? Si yo, por ejemplo, el día 14 de febrero salgo con mi esposa a cenar, a tener una noche romántica, a tener una noche de bendición, ¿estaría mal esto delante de Dios? Aunque el origen de lo que el mundo pueda celebrar sea algo pagano, ¿estaría mal delante de Dios? Yo creo que no. Ahora, realmente nos damos cuenta que como cristianos muchas veces paganizamos todo. Y realmente todo es pagano. Todas las festividades que el mundo proyecta vienen del mundo. La mayoría de ellas. Las festividades establecidas por Dios son aquellas que estableció sobre el pueblo judío. Las festividades, el pueblo judío era un pueblo de fiesta, un pueblo de alegría. Cada una de sus fiestas recordaba algo. Por ejemplo, si lo pudiéramos llevar a esta festividad del 14 de febrero, pudiéramos decir: es bueno que yo salga con mi esposa el día 14 de febrero. O que yo me reúna con mis amigos a comer un 14 de febrero. O un 15, o un 16, o cualquier día, siempre y cuando yo esté avivando, edificando mi matrimonio. Pero lamentablemente, con todo el trabajo que tenemos todos, con las luchas que tenemos todos, muchas veces ni siquiera tenemos el tiempo para detenernos, para poder celebrar a lo mejor un matrimonio un día al año. Y ese día, forzosamente, la sociedad les recuerda que es el día de los enamorados. Y hay quien pasa hasta eso por alto. Yo lo dije el otro día: saque a su esposa a comer afuera. Aunque sea, saque la mesa al patio, siéntese a comer con ella y usted dice: ya saqué a mi esposa a comer afuera. Pero realmente todas las festividades son paganas. El Día de las Madres, ¿quién lo inventó? Es pagano. Y no le regalamos a nuestras madres el Día de la Madre. No le felicitamos ese día. El Día de los Padres, ¿quién lo inventó? Es pagano. ¿Quién inventó la fiesta? Es lo mismo. Sin embargo, ese día nadie piensa: ¿por qué es el Día de los Padres? No le voy a regalar a mi padre. No voy a tener un detalle. No voy a invitar a mi familia a mi casa. El Día de las Madres, lo mismo. No voy a invitar a mi madre, no le voy a regalar nada. ¿Quién diseñó esta fiesta? El Día de los Difuntos, lo mismo. Hay personas que ese día le llevan flores a sus familiares. Meterse en eso es un problema. Entonces, por eso la Biblia nos muestra que nosotros, como cristianos, debemos aprender a ser personas maduras. Como dijo Pablo, no dejarnos llevar por todo viento de doctrinas. Porque generalmente las personas que lanzan este tipo de videos, yo por lo menos lo veo así, es alguien, yo visualmente veo como alguien con una tijera, queriendo cortar, queriendo amputar, queriendo limitar la vida de las personas y limitar lo bueno. Por eso, como cristianos, debemos hacer un análisis. Y era lo que el Espíritu Santo ponía en mi corazón. Enséñale a la iglesia, enséñale que debe hacer un análisis en su vida. Y el análisis es grande. El análisis va más allá que de la puerta de mi casa hacia adentro. Y le voy a poner ejemplos muy simples. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me edifica. Y dice la palabra en Proverbios 20, verso 9. Esto es una lección para todos nosotros. Quisiera que pudiéramos ir en la palabra Proverbios 29. Dice:
¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Esto es una realidad en el ser humano. ¿Quién puede decir, yo no tengo pecado? Hermanos, todos nos equivocamos muchas veces. La palabra dice, todos ofendemos muchas veces. Todos nos equivocamos, todos fallamos. Entonces, tenemos que tener cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque esta levadura contamina nuestra vida y nos hace personas hipócritas. ¿Por qué nos hace personas hipócritas? Porque a lo mejor miramos un área de nuestra vida o miramos un área de lo que las personas hacen, pero no somos capaces de mirar nuestra propia vida. Por eso Jesús le decía a los fariseos, ustedes son unos sepulcros blanqueados, que por fuera son blancos, son una maravilla, pero sin embargo cuando están dentro de su propia vida, nos damos cuenta que la propia vida demuestra de que ahí no hay una limpieza de corazón. Y esto lo tenemos que llevar a nuestra vida a todos los planos. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me va a edificar. Por ejemplo, usted decide mañana, ¿a cuántos no le gustaría tener un coche Mercedes? Levante la mano sin miedo. Amén. A todos nos gustaría. ¿Por qué no se lo compra? Porque sabe que cuando compra un Mercedes puede comprárselo. Usted va mañana, pide el préstamo y puede que el banco se lo dé o puede que no, se lo puede comprar. Si el banco le da el préstamo, usted se lo compra. Y el Mercedes le saldrá por 20, 30 mil euros, le saldrá caro, ¿no? Pero, ¿por qué no nos compramos muchas veces? Puede comprárselo, porque no nos conviene. ¿Usted sabe por qué no nos conviene? Porque a lo mejor el sueldo que usted tiene, la letra que le va a salir ese Mercedes son 300 o 400 euros al mes o más. Y entonces usted no se lo compra porque usted dice, si yo gano tanto y la letra me sale tanto, al final me va a quedar tanto o no me va a quedar nada, me va a dar número rojo y por eso no me lo compro. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, es este mismo versículo. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me edifica. Usted puede comprárselo, pero usted sabe que a la larga ese Mercedes, en vez de una bendición, le va a traer un problema. Porque usted se va a ver que no llega a fin de mes. Si usted se enferma y está de baja, usted está enfermo en su casa, el sueldo le baja y usted dice, ¿cómo pago el Mercedes? Entonces no lo hacemos en ese sentido porque decimos, cuidado con esto. Pero sin embargo con el pecado muchas veces no pensamos lo mismo. Y por eso pongo el ejemplo para que vayamos a la reflexión. Por ejemplo, usted está sentado en su casa, como yo, y ponemos una película, ¿no? Con el título de la película muchas veces usted sabe de qué trata, ¿verdad? Ahora, ¿a usted le es permitido poner la película, sí o no? Usted tiene la libertad de ponerla. Pero usted tiene que pensar en su cabeza, como hijo de Dios, si el ver esa película a usted le va a hacer de bendición o no. No estamos hablando de películas pornográficas, voy a hablar claro. Estamos hablando de una película normal, de amor. Pero usted sabe que hoy en día, en la sociedad, el amor se traduce de otra manera. Pero usted comienza a mirar la película y usted comienza a ver que en la película comienzan a haber escenas subidas de tono, vamos a usarlo así. Pero muchas veces permanecemos viendo la película. Permanece viendo la película. Yo, por ejemplo, lo que hago es, o la paro cuando empiezo a verla eso y la quito, o la para, corre y la sigue viendo. Y como dijo Jesús, aquel que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Entonces nos damos cuenta que para algunas cosas somos muy escépticos, para algunas cosas somos muy rígidos, pero sin embargo en otras
el enemigo nos las cuela muy fácil. Y ahí lo voy dejando para que nos demos cuenta de que tenemos que aplicar este versículo a nuestras vidas. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me edifica. Cuando usted comienza a ver esa película y usted deja la imagen, usted se da cuenta que usted comienza a ser atraído y seducido a otras cosas. Y eso ya va a dañar la edificación que Dios quiere llevar en su vida. Por ejemplo, las conversaciones. Comenzamos a conversar. Yo, por ejemplo, me doy cuenta que tengo que cuidarme también en ese aspecto, como todos. A veces estamos en un lugar y escuchamos una conversación en un segundo. Ayer me pasó. Me quedé boquiabierto y digo, yo estoy aquí en esta situación. No, en ese segundo no me dio tiempo ni a moverme ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, en esa conversación, la palabra dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y no la estaba conversando yo, la estaba conversando dos personas que estaban al lado mío, en el momento que estaba justo cenando. No porque necesariamente me juntara con ellas, sino porque estaba en el centro de trabajo y tenía que hacerlo. Entonces nos damos cuenta que a veces, como dijo Jesús a los fariseos, colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras vidas y no volvernos fariseicos. Y el fariseísmo no es nada más que la hipocresía. Y es que yo en mi vida tengo que cuidarme de no volverme una persona hipócrita con Dios. Porque digo, por adelante todo el mundo me ve maravilloso. Pero ¿y en nuestra vida diaria? ¿Y en nuestro día a día? ¿Y en nuestra intimidad con el Señor? A veces se cierra la puerta de su casa, nadie lo ve, solo Dios lo ve. ¿Qué está haciendo? Cuidado, hermano. Tengamos mucho cuidado porque nos podemos volver personas hipócritas. Y yo siempre lo digo a la iglesia, cuidado con el fariseísmo. Yo he escuchado personas que dicen, yo he hablado con personas que me dicen, yo soy más cristiano que tú. Gloria a Dios. Digo, yo cuando voy al concepto de por qué eres más cristiano, dice, no, porque es que yo nací el 25 de diciembre. Y uno se queda a veces ido, se te va todo. En ese momento es como el versículo que dice el Señor, dice que Dios moverá todas las cosas movibles para que permanezca la eterna. En ese momento cuando le dicen esas expresiones, a usted se le mueve todo. Usted se queda y dice, ¿y esto cómo es? Pero usted escucha a veces expresiones de personas, usted escucha a la gente hablar. Cuando usted escucha a alguien hablar, a veces yo escucho personas hablando y yo digo, esta persona ya no debería estar aquí en la tierra. Es tan perfecta, es tan exacta, tiene un corazón tan limpio, tiene hasta una aureola ya en la cabeza, ya no debería estar aquí. Ya debería estar con el Señor. Y por la boca, el hombre, es tremendo el ser humano. Pero por eso la Biblia, qué bueno que la palabra del Señor nos enseña, dice, por los frutos los conoceréis. Luego cuando usted ve la vida de este tipo de personas, usted se da cuenta que sus frutos no van acompañados de sus palabras. Por sus palabras ya debería estar en el cielo. Pero por su fruto está muy por debajo del nivel de la tierra. Entonces nos damos cuenta que tenemos que tener nosotros como cristianos o como hijos de Dios, como personas que escuchamos su palabra, cuidado, todo me es permitido. ¿Usted sabe por qué todo lo es permitido? Porque Dios nos dio la libertad. Libre albedrío. A Eva y a Adán todo en el árbol le era permitido, excepto el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le dio un consejo y le dijo el Señor, el día que coman de él, ciertamente morirás. Ahora, ¿Dios le dio una obligación? No. Dios le dijo, no coman de él. No coman. Le dio un consejo, le dijo, no coman. Tenían la libertad de cogerlo. De hecho, vemos a una Eva que cogió la fruta con su mano. La fruta ni la quemó,
¿verdad? Ni la pinchó, ni tenía espina. Ella la pudo coger con su mano. Ella pudo llevársela a la boca. Ella pudo comerla. Exactamente no sabemos qué fruta fue, pero una fruta era. Ella la pudo comer. Ahora, ¿qué pasó con Eva? Fue las consecuencias de haberla comido. Y este versículo es el filtro de cada una de nuestras vidas todos los días. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. El comerse la fruta a Eva le fue de bendición. Al contrario, lo arrastramos hasta el día de hoy. Arrastramos esta situación hasta el día de hoy en nuestras vidas. Entonces, hermano, tenemos que analizar cada uno de los eventos de nuestras vidas. ¿Está mal que yo celebre el día 25 de diciembre? ¿Está mal que yo me reúna y comparta con las personas acerca del Señor Jesucristo? Lo puedo compartir cualquier día, pero ¿está mal que lo haga ese día? No me parece. ¿Está mal que yo salga con mi esposa el día 14 de febrero, o el 15, o el 16, o el 17, y comparta una cena, tengamos una luna de miel, disfrutemos nuestra vida, nuestro matrimonio? Si yo lo llevo al filtro de este versículo, para mi mente no está mal. Porque ¿me conviene salir con mi esposa a cenar? Sí. ¿Me va a edificar? Sí. ¿Va a edificar mi matrimonio? ¿Va a edificar mi familia? ¿Va a ser de bendición para mi hogar? Sí. Entonces yo no tengo por qué desecharlo. Yo se lo digo desde mi perspectiva. Ahora cada uno analiza lo que digo y es libre de tomar la decisión que quiera. Ahora, a mí me gustaría muchas veces escuchar a estas personas en internet que hacen este tipo de videos. ¿Cómo sería su vida? ¿Qué hacen ellos ese día? ¿Cómo serían ellos? ¿Cómo serían sus frutos? Pero lamentablemente, como estamos a muchos metros de distancia, quizás kilómetros, millas, no podemos tener esa capacidad. Vemos las personas que nos dan una imagen, pero realmente en sus vidas, ¿cómo son? ¿Verdad? Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Los fariseos, por ejemplo, en Mateo 12, del 1 al 7, los fariseos vieron a los discípulos cogiendo espigas con la mano un día de reposo. ¿Y qué dijeron los fariseos? ¿Por qué los discípulos cogen las espigas en el día de reposo? Parecería que los fariseos estaban constantemente vigilando la vida de Jesús y sus discípulos. Y esto es uno de los síntomas del fariseísmo. Uno de los síntomas del fariseísmo en Mateo capítulo 12, Mateo 12 del 1 al 7. Fíjese que Mateo 12 nos narra algunas historias. Una nos narra la de las espigas, otro nos narra la historia de un hombre que tenía una mano seca. Pero las dos enseñan lo mismo. Enseñan que los fariseos eran personas hipócritas. Y ahora, quisiera que pudiéramos pensar, ¿quiénes eran los fariseos? Eran los maestros de la ley. Eran las personas entendidos en la palabra. ¿Había alguien más entendido que ellos en la palabra? Probablemente no. Eran personas, exactamente, solo el Señor Jesús. Eran personas muy entendidas en la palabra. Entonces hay que tener cuidado, porque podemos ser muy entendidos en la palabra, pero nunca nos vayamos a los extremos. Los extremos son peligrosos. ¿Usted sabe por qué? Porque los extremos nos llevan a juzgar. Y yo quisiera que pudiéramos ir, por ejemplo, Mateo 12, versículos 7 y 8, para que nosotros podamos entender qué le dijo Jesús a ellos Mateo 12, versículos 7 y 8. Jesús le dijo: y si supieses qué significa
misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Verso 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y muchas veces analizamos este versículo, el Hijo del Hombre, Señor del día de reposo. Y nosotros entendemos y miramos simplemente la perspectiva de Jesús. Pero es que nosotros también somos hijos de los hombres. Y usted toma la decisión de en el día de reposo si puede hacer lo bueno o no. Jesús dijo, es lícito, en la historia siguiente, dijo, ¿es lícito sanar en día de reposo? ¿Hacer bien o no? Y Jesús se lo demostró muy fácil. Le dijo, si una oveja cae en un pozo, no, es día de reposo, deja que se muera. Ese día nadie la saca. Jesús le puso ese ejemplo y era un ejemplo muy claro. Entonces Jesús le dijo, ¿acaso no está lícito, no es permitido sanar, hacer el bien en día de reposo? Y Jesús le estaba mostrando a los fariseos que se debe obedecer la palabra de Dios, pero no ser un hipócrita. Porque luego ellos, por un lado, eran muy estrictos en ese lado, pero por otro. Y yo le voy a demostrar un versículo. Mateo capítulo 12, verso 14. Cuando vieron que Jesús sanó al hombre de la mano seca, ellos, algo llenó su corazón. Y mire lo que dice Mateo 12, verso 14. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Qué llegó a su corazón? ¿El deseo de hacer qué con Jesús? Destruirlo. Y esto es lo que pasa muchas veces cuando en la persona entra este tipo de hipocresía. Todo el mundo está mal, ellos son los únicos que están bien. Y esto es una gran falsedad, esto es una mentira, esto es un peligro para el cristiano. ¿Usted sabe por qué es un peligro? Yo le voy a explicar. Y ya se nos ha ido un poco el tiempo, por eso voy a ir al versículo final. Mateo capítulo 7, del versículo 1 al 5. Como conclusión de esta predicación, me gustaría tocar este punto. Mateo 7, del 1 al 5. Dice la palabra, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahora, el versículo 1 y 2, nos da una línea tremenda del por qué los cristianos no debemos juzgar a nadie. Porque dice la Biblia que si yo juzgo, voy a ser juzgado. Quiere decir, en el momento que yo comienzo a establecer un juicio sobre alguien, yo estoy llamando al juicio de Dios sobre mi propia vida. Y el verso 2 dice, porque con el juicio con que juzgas, serás juzgado, y con la medida con que mides, serás medido. Yo no sé si alguno ha tenido la oportunidad de trabajar la carpintería. Hay una cosa en la carpintería que se llama metro. Es para medir, ¿verdad? Cuando usted o yo juzgamos a una persona, usamos esa medida. Pero es que lo lamentable de todo, por eso siempre digo, intentemos no juzgar a nadie, porque eso es un peligro para nosotros mismos. Con la medida con que yo mido, Dios me va a medir. Y a lo mejor hay áreas en mi vida donde yo soy muy fuerte.
¿verdad? Todos tenemos áreas fuertes y áreas débiles. Por eso tenemos que aprender a fortalecer las áreas débiles de nuestra vida. Ahora, cuando Dios nos vaya a medir, ¿por qué áreas nos va a medir? ¿Por las áreas fuertes? Dios sí conoce verdaderamente lo que hay en nuestro corazón. Por eso es importante, nunca juzgue a nadie. Si come, si no come, si toma, si no toma, si hace, si no hace. Lo más importante es mirarnos a nosotros mismos. Por eso en este ejemplo de juzgar, el Señor dice, sácate primero la viga para después poder sacar la paja que hay en el ojo del hermano. Y esto es una gran realidad. También si aplicáramos el versículo que leímos al principio, ahora nos daríamos cuenta que es lo mismo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Me es lícito juzgar? ¿Me es permitido poder juzgar? Sí, yo lo puedo hacer. Tengo la libertad de hacerlo. Ahora, tengo que analizar qué consecuencia yo o qué consecuencia va a traer a mi vida el que yo establezca un juicio sobre alguien, el que yo juzgue la vida de esta persona. Y cuando yo establezco esta comparativa, me daré cuenta y diré, mejor no lo hago. Porque es como dice Proverbios 29, ¿quién dirá? No tengo pecado. Había una gran multitud queriendo condenar a una mujer, sorprendida en el pleno acto del adulterio. Y Jesús le dijo, bien, empezó a escribir el Señor en la tierra. Según los estudiosos, comenzó a escribir los pecados de la multitud. Y Jesús dijo, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Ninguno la tiró. Cuando se levantó el Señor Jesús y vio a esta mujer, se cumplió el versículo de Mateo 12, versículos 7 y 8. Misericordia quiero y no sacrificio. Tuvo misericordia de ella, le dijo, vete y no peques más. Vete y no peques más. Él le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Se fueron, ninguno me condenó, yo tampoco te condeno. Y tenemos que entender que este es el corazón de Jesús. Jesús no vino para condenar, Jesús vino a perdonar y justificar. Nadie puede conocer lo que hay en el corazón suyo. Nadie puede conocer lo que hay en el corazón de una persona. Y muchas veces, lamentablemente, nos atrevemos a juzgar a las personas por las apariencias. Esto es un error, hermano. Por eso, en esta mañana mi consejo es este versículo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo le recomiendo, yo lo voy a escribir, lo voy a poner en un lugar bien visible en mi casa. Yo le recomiendo que lo escriba y lo ponga en un lugar bien visible. A lo mejor en el baño, donde usted se va a lavar los dientes 3 veces al día. 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. 1 Corintios 10, 23. Cuando yo me vea todos los días reflejado delante de ese versículo, entonces aprenderé a decir, cuando esté viendo esa película, que sepa que va a tener ese tema, decir, me es permitido verla, pero no me conviene. Cuando vaya a hacer la invención de Mercedes, dirá, me es permitido, pero no me conviene. Cuando vaya a entrar en ese tipo de conversaciones, dirá, me es permitido, pero no me conviene. Su resultado no va a ser bueno. Y cuando vaya a gastar, usted dirá, tengo que gastar con cuidado. Porque me es permitido gastar, pero si me lo gasto todo, me quedo sin nada, no me conviene. Es un versículo precioso. 1 Corintios 10, 23.
Es un versículo bello de la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, a mantener una línea en nuestra vida, sin hipocresías, sin dobleces, siendo transparentes con aquel que verdaderamente tenemos que serlo. ¿Quién es? Nuestro Dios. Que Dios le bendiga, mi deseo en esta mañana. Amén.